Capítulo 39 del libro Discípulos. No se trata de caminar con Él, sino de seguirlo. Por el pastor Joel Barrios. Y el tema de hoy es Juez y Abogado. Leemos en Juan capítulo 8, verso 7. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La diferencia era impactante. Los escribas y fariseos con toda su aparatosidad y el humilde carpintero con su sencillez. Los escribas y fariseos trayendo a colación la ley para destruir a una persona. Jesús enseñando la ley para que sus seguidores vivan en ella. Los escribas y fariseos usando una pobre mujer adúltera para resaltar su fingida santidad. Jesús cargando el pecado de la adúltera para poder enseñarle en su propia persona verdadera santidad. Ante toda esta situación, la gente que había estado escuchando a Jesús queda paralizada. Los escribas y fariseos parecen por primera vez estar reconociendo la autoridad del humilde carpintero, pues cuando arrojan a la mujer a sus pies, le dicen: Maestro, ¿es que realmente lo están reconociendo? ¿Por qué no llevaron a la mujer al Sanedrín? ¿Será que al fin reconocieron que la autoridad del humilde carpintero era mayor que la que ostentaba aquella ancestral institución? Sin darse cuenta, estos actores de santidad, al poner a Jesús como juez, justamente estaban haciendo aquello que era lo que siempre se habían prometido no hacer. Estos fanáticos de la apariencia se habían olvidado de ciertos detalles de su propia historia. Amán terminaría su vida colgado en la horca que preparó para Mardoqueo. Los funcionarios de Babilonia murieron en el foso de los leones preparado para Daniel. Y los hermanos de José terminaron inclinándose ante aquel que en su odio vendieron como esclavo. Jesús los mira a los ojos, no dice nada, se agacha y escribe sobre las baldosas llenas de polvo. La diplomacia de los acusadores ahora es reemplazada por descontento e impaciencia, y exigen una respuesta de aquel humilde maestro que se transformaría en momentos en el juez de ellos. La mujer permanece en el piso a un lado. Sus cabellos le sirven de velo para ocultar la vergüenza y miseria que revelaba su rostro. Sus brazos débiles permanecen en tensión, apoyando las palmas de sus manos contra las baldosas frías, como tratando de evitar que el piso se estrelle contra su rostro en su humillante desesperación. El silencio para ella era espantoso. Siempre había tratado de evitarlo, justamente aquello por lo cual la estaban condenando, con el fin de huir de la voz de su conciencia que le señalaba la suciedad de su propio corazón. Prefería que de una vez llegara la condena y ya acabar con aquella vida que ella misma muchas veces había intentado cambiar para solo encontrarse en un lugar peor. Si no se entendía a sí misma, menos entendía aquellas voces que la condenaban, pero que con sus ojos a la vez la deseaban. Algunos de los que estaban allí habían disfrutado acostándose con ella, pero ninguno estaba dispuesto a vivir junto a ella. Otros le habían prometido amor a cambio de su cuerpo, para luego pagarle con el más intenso odio, asco y desprecio. Amor humano, basado en necesidades físicas, emocionales y sociales, pero no en la razón limpia que viene como fruto de la regeneración del alma. ¿Qué sentido tenía seguir viviendo? Al final de todo, los escribas y fariseos hipócritas le estaban haciendo un gran favor. Sin embargo, lo que esta mujer adúltera no entendía era que cuando alguien te quiere condenar, no logrará su propósito si lo hace arrojándote a los pies del maestro. Allí seguía él, escribiendo, y los fariseos insistiendo. Tranquilamente, pero con la autoridad de un juez de índole celestial, Jesús se enderezó y mirando a los ojos de los acusadores pronunció sentencia: El que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella.
que esa frase. Para los acusadores era más que una frase. Los ojos de aquel a quien querían tentar fueron como llamas de fuego que analizaba los lugares más secretos de sus corrompidos corazones. Era imposible resistir su presencia. Era imposible intentar levantar una piedra. Aunque nunca habían compartido sus secretos con nadie, ahora todos entendían que él sabía. Cuando los acusadores trajeron a la mujer, habían estado tan ansiosos de que el carpintero cayera en la trampa que no se habían dado cuenta de aquello que él estaba escribiendo en el polvo. Ahora que Jesús continuaba con ese extraño acto, se sintieron obligados por una fuerza extraña a prestar atención. Ese mismo dedo que había definido lo que era santidad sobre las 2 tablas de piedra en el monte Sinaí, en ese mismo momento estaba escribiendo lo que era pecado en el polvo del templo de Jerusalén. Vergüenza, horror y confusión. Uno a uno comenzó a sentirse el peso de su conciencia y como no estaban interesados en pedir perdón, tuvieron que irse en silencio con el fin de diseñar nuevas estrategias para justificar aquellos pecados que los llevaban a esconderse detrás del disfraz de escribas y fariseos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús se enderezó y no vio a nadie, e hizo una pregunta a la mujer que seguía como hipnotizada mirando al piso. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Por primera vez, la mujer levantó el rostro tímidamente y contesta como confundida. Ninguno, Señor. El maestro pronunció entonces una de las frases más bellas registradas en la Biblia. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Las fuentes del corazón de la mujer se abrieron y un tipo de lágrimas de alivio que ella nunca había experimentado brotaba de sus ojos, anunciando el nacimiento de la fe. ¿Quién es este que no me condena? ¿Qué razón tenía este maestro para perdonarla? ¿Acaso él no había leído lo que la ley de Moisés decía de las adúlteras? Por supuesto que él lo sabía. Él mismo era quien la había inspirado. Sin embargo, lo que esta mujer todavía no había entendido era que su humilde maestro en poco tiempo estaría colgado de una cruz para pagar la condena que el pecado había provocado en ella. Nunca te olvides que el Maestro se deleita en perdonar, porque eso es lo que le da sentido a su sacrificio. Cuando tú también llegues a deleitarte en perdonar, entonces será una maravillosa evidencia de que has llegado a andar en íntima comunión con el Maestro. Por eso, recuerda algo muy importante. Siempre que vayas a Jesús tratando de condenar a alguien, Él se transformará en un juez para ti y en un abogado para el que condenas, porque Él no vino para condenar, sino para salvar. Que Dios te bendiga.